Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Hola, Sandra, buenas tardes, gracias. Bien, que vayan conectándose todos. Les damos un minuto y empezamos. ¿Cómo han estado, chicos? No olviden, por favor, registrarse en el chat. Bien. Anteriores clases hemos podido conocer la figura del albaceazgo y también hemos podido conocer la figura del legado. ¿Cierto? Hemos hecho bastante énfasis en establecer los institutos jurídicos que tienen que ver con la sucesión voluntaria o la sucesión testamentaria. Se ha recomendado que debemos tener especial cuidado, bastante cuidado, con respecto a, cuando nos toque lógicamente, a redactar un testamento. Los términos que se vayan a utilizar deben ser claros, fuera de las formalidades que debemos respetar y cumplir y que exige el Código Civil, ¿cierto? Pero básicamente hemos recomendado con bastante reiteración, cuáles son los cuidados que debemos tener, ¿ya? El día de hoy, y además el fundamento o el motivo por el cual hemos recomendado con tanta insistencia que se tenga mucho cuidado a momento de hacer una instructiva de testamento, a momento de asesorar al cliente que pueda estar interesado en realizar una sucesión testamentaria y todo lo demás, tiene que ver también con precautelar que ninguno de los herederos o acreedores que en cierta medida tienen cierta facultad puedan impugnar con la intención de invalidar el testamento, ¿ya? De ahí que se ha sido muy reiterativo para siempre tener a la mano el texto de consulta que es el Código Civil. No olviden esas recomendaciones porque de ello va a depender que el trabajo profesional que presten a favor de los clientes salga lo mejor posible. Precisamente de haber hecho tanta recomendación para evitar que un testamento pueda ser declarado nulo mediante la impugnación o en su caso pueda ser invalidado de cierto modo, es que el día de hoy vamos a ver el tema de la revocación, caducidad y nulidad de los testamentos. De ahí que voy a empezar a compartir con ustedes el material para que podamos ya ir entrando en materia. Bien, revocación, caducidad y nulidad de los testamentos. Siendo el testamento la manifestación de última voluntad del testador, ¿consideran ustedes que esta manifestación de última voluntad pueda ser revocable? ¿O definitivamente hecho el testamento, este no puede moverse más? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Puede o no puede ser revocable?
¿No dicen nada? A ver, todo acuerdo voluntario y lógicamente toda decisión voluntaria puede ser modificada, ¿cierto? Por tanto, bajo esa simple consigna, siendo el testamento la manifestación de última voluntad, también el testador puede revocar su testamento. Vamos a ver entonces cuáles podrían ser los casos o las causas por las cuales procede la revocación. Y dentro de la introducción, como bien les decía hace un momentito, el testamento, como cualquier otro acto jurídico, puede extinguirse de modo natural, y este modo natural, conforme vimos en obligaciones, es el cumplimiento. O por otro lado, puede extinguirse de modo extraordinario. Ese modo extraordinario tendrá que ser mediante los medios, los recursos, los presupuestos legales que pueden invalidar un testamento. Entonces, ¿cuáles son esas formas extraordinarias, ¿sí?, de extinguir un testamento? Básicamente, hablaremos de la revocación, más adelante de la caducidad y de la nulidad de un testamento. Así como el testamento tiene como fuente la voluntad, sin existencia ni concurrencia de presión del testador, la revocación mantiene como fuente también la voluntad del testador. ¿Ya? Esencialmente, cuando hablamos de revocación, estamos hablando de aquel instituto jurídico con el cual se lleva a la práctica aquel carácter fundamental. ¿Cuál es ese carácter fundamental? Es que el testamento es revocable. Así lo establece el artículo 1209 del Código Civil. Y si nosotros disgregamos qué significa revocar, seguramente podremos establecer dejar sin efecto, modificar, en un lenguaje más popular diremos se ha desanimado, primero dijo esto, esto y esto, y ahora se desanimó y dice esto, aquello y lo otro. Entonces hay una modificación de la decisión voluntaria por parte del testador, ¿ya? Como al principio les había dicho, siendo el testamento una manifestación voluntaria de última ratio, es decir, es la última voluntad del testador, mediante cuyo documento va a establecer cómo va a dejar y disponer de sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, de la misma manera, haciendo uso de la facultad única y exclusiva, el testador puede revocar su testamento. Ahora, esta revocación de testamento, esa revocatoria de testamento, conforme dispone el artículo 1210, puede ser total o puede ser parcial, ¿ya? Messineo lo maneja como puede ser expresa o puede ser tácita. Lo correcto es que habiendo redactado o habiendo dictado el contenido de su testamento, lógicamente el testador tiene la facultad de modificar parcial o totalmente esa voluntad. De ahí que consideramos que siempre debe ser expresa, porque en la manifestación de voluntad, especialmente en lo concerniente a la redacción, puede presentarse el problema de una doble o triple interpretación de ciertas palabras. Entonces, un poco que nuestra legislación civil descarta la figura de la revocación tácita y mantiene siempre que la revocación, como siendo la modificación de la decisión que tomó el testador al momento de hacer su testamento, debe ser definitivamente expresa, ¿no? En ese sentido, y en consecuencia, no se requiere dentro de la doctrina de nuestra legislación que se utilice otro modo de extinguir que no sea una revocación parcial o una revocación total.
Cuando hablamos de una revocación parcial, chicos, estamos hablando de que del 100% del documento no se ha llegado a modificar su totalidad, sino ciertamente una parte que puede ser menor, que puede ser mayor de lo que había manifestado en su momento el testador, ¿cierto? A eso le llamamos eh, revocación parcial. Cuando hablamos de una revocación total, ¿sí? Estamos hablando de que la modificación del testamento ha sido íntegra, ha sido total. Lógicamente, para revocar, ¿sí? Para revocar, se va a requerir la existencia de otro testamento, de otra disposición en la que el testador modifique parcial o totalmente la decisión que en un determinado momento tomó y que lógicamente se han tenido que presentar especiales o distintas circunstancias por las cuales ha tomado la decisión de revocar totalmente o de revocar parcialmente. Ya puede ser que en el camino, ya de haber establecido la configuración de su testamento, alguno de los herederos ha premuerto o se ha portado mal o ha concurrido en alguna de las causales de indignidad o de desheredación que ameritan que el testador tome la decisión de cambiar el contenido de su testamento en lo que se refiere a la disposición de sus bienes. ¿Ya? No olvidemos eso, 1209, 1210 del Código Civil, que básicamente, reitero, la facultad de revocar es innata del testador. Así como tiene la facultad de redactar su propio testamento o de hacerlo con las formalidades que hemos visto dentro de la clasificación de los testamentos, tiene esa misma facultad para poder revocar. Ya, no se olvide. No hay nadie más que el testador, no puede otra persona bajo ninguna circunstancia arrogarse la facultad de revocar un testamento. La doctrina civil en esta materia dispone que el autor de la manifestación de última voluntad es el encargado, el único, el exclusivo facultado para poder revocar o modificar el contenido de su testamento. ¿Ok? Que quede claro eso, por favor. Bien, caducidad. Ustedes desde ya conocen perfectamente qué es la caducidad. Y finalmente tienen un criterio del doctor Kenny Prieto en la diapositiva. ¿Quién me dice qué es la caducidad? Es perder un derecho, Doc, Perder un derecho. ¿Y por qué lo perdería? por plazo vencido. Por el plazo vencido. ¿Y qué será la prescripción? Es Es la casi pérdida igual, de un Doc. derecho. Ah, también es la pérdida de un derecho la prescripción. Doctor, la prescripción es la pérdida de un derecho por no ejercerlo en un tiempo determinado. Ya, y Y la la caducidad. caducidad es algo igual, doctor, Sí. porque tiene un periodo de tiempo. Y podemos usar entonces la figura ya sea de caducidad o de prescripción de manera indistinta, de manera sinónima. Yo creo que sí, doctor. Sí, Sí. porque me dicen que ambas son un medio de perder los derechos por no ejercerlos en un determinado tiempo, ¿cierto? ¿Quién discrepa con los compañeros? ¿O están de acuerdo, lógicamente? Yo discrepo, doctor. ¿Con cuál de ellos? Aunque los dos han tenido criterios Mm, similares, ¿no? sí, A ver, ¿por qué, Daniel, discrepas? porque la caducidad y la prescripción deben ser cosas diferentes. Doctor, la caducidad es la pérdida de validez de un documento, no de un derecho. La pérdida de un derecho. Ya.
¿Y la Doc, prescripción? La pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo. Ya, entonces Daniel discrepa con el criterio de los primeros compañeros. ¿Quién más? Yo, doctor, A ver, lo mismo, o sea, la caducidad es la pérdida por el tiempo, ¿no? Digamos, si se ha presentado un documento y no se ha realizado en el tiempo que se tenía que realizar, caduca. Y la prescripción es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. ya. Estamos 2-2. ¿Quién va a desempatar? ¿Quién se atreve a desempatar? Doc, solo como aclaración, en la caducidad tiene que estar inserto en un documento, ¿no? La prescripción ya es directamente un derecho. En la caducidad tiene que estar en el documento. Y la prescripción es directamente la pérdida de un derecho, ¿dices? Es un derecho por lo ejercido en su debido momento. Bien, nos pondremos de acuerdo. ¿Son o no son institutos idénticos, iguales, de aplicación indistinta la caducidad y la prescripción? Daniel dice que no tendrían que ser. O tal vez desde la caducidad se puede, pierde, como dice el texto, pierde su eficacia. En cambio, la prescripción, eh, Es el agotamiento de eficacia. Sí tiene que ver con derechos, pero con el derecho de utilizar algún acto jurídico o en todo caso algún documento. La caducidad, sí, estamos de acuerdo, es un medio legal, ¿no? Que busca o tiene como consecuencia poner fin al ejercicio de un derecho, pero no de forma definitiva. ¿Por qué? Porque se genera el agotamiento de la eficacia legal de ese documento o de ese acto jurídico. Si ustedes se acuerdan cuando vimos los testamentos especiales eh, dentro de los testamentos militares, la forma en la que eran otorgados estos testamentos de no concurrir la muerte del autor, caducan, ¿cierto? Caducan por lo general a los 90 días o 3 meses. ¿Por qué la ley dice caducan y no dice prescriben? Porque esos testamentos otorgados en guerra, en movilización, en campaña, hecho prisionero, de no ocurrir la muerte del autor, la ley dice que caducan a los 90 días de haber cesado el peligro, el hecho de estar prisionero o haber cesado la guerra, digamos. ¿Por qué dice caducan y no dice, no tendría que decir prescriben? ¿Por qué no pierde el derecho, doctor, solamente el hecho No pierde el derecho de qué. de testar en un futuro? Muy bien. No puede decir que prescribe porque no está perdiendo el derecho de hacer su testamento. Simple y llanamente, por las circunstancias en las que se dio ese tipo de testamento y de no concurrir el requisito esencial para abrirse la sucesión hereditaria, que es la muerte real o presunta, simple y llanamente se ha agotado en esos 90 días la eficacia legal de ese testamento, porque el testador, no habiendo fallecido, tiene todo el derecho amplio e irrestricto de que, cumpliendo con las formalidades que exige la ley, dictar otro testamento. De ahí que se dice que cuando un derecho caduca, ¿sí?, no necesariamente estamos diciendo que se pierde, simplemente se ha agotado su eficacia legal por
por el hecho de ser fijado para un determinado tiempo. Pero cuando hablamos de prescripción, ¿sí? La prescripción es la pérdida del derecho total por no haber sido ejercido en el plazo que establece la ley. Sí, ambas figuras nos llaman a la confusión, ¿cierto? Y aparentemente parecen ser lo mismo. La caducidad se caracteriza porque, realizados los trámites o las formalidades para renovar la eficacia legal, nuevamente recobra la misma, ¿cierto? Es decir, la eficacia. En cambio, la prescripción no. De ahí que se llama la prescripción, ¿qué nombre recibe? ¿O cuántas clases de prescripción conocen? Entre las muchas que hay, lógicamente, ¿no? Pero en obligaciones, por ejemplo, vimos la prescripción liberatoria y la prescripción ¿qué? Prescripción extintiva, ¿cierto? Y cabalmente, pues, la diapositiva dice, los testamentos caen en caducidad cuando se tratan de testamentos especiales. Es decir, cuando se tratan de testamentos que han sido otorgados en especiales y excepcionales circunstancias por su temporalidad, ¿no ve? Por el tiempo. Si nosotros pensamos así, entonces los testamentos ordinarios no podrían caducar. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer los testamentos ordinarios es esperar la muerte real o presunta del testador. ¿Está claro, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Lo que quiere decir que cuando hablemos de caducidad de testamentos, debemos pensar directa y automáticamente en que podemos hablar de los testamentos especiales, ¿cierto? Porque los testamentos abiertos o cerrados, que son considerados ordinarios, difícilmente van a caducar, porque al momento de ocurrir la muerte del testador, se va a abrir la sucesión hereditaria. Y ante el conocimiento de que existe un testamento, seguramente estaremos frente a una sucesión testamentaria o voluntaria. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Nadie tiene dudas? Doctor, A ver, adelante. tal vez es algo inoportuno, pero mi internet se ha colgado y me salí de la sesión. No escuché si había una diferencia entre caducidad o prescripción. Claro que hay, claro que hay. La caducidad también, como la prescripción, es un medio legal. Si bien pone fin a los derechos, no habla de poner fin al ejercicio innato del derecho, sino al ejercicio temporal, porque ha habido un agotamiento de la eficacia legal de algún documento o acto jurídico. Hablando de los testamentos, les decía, acuérdense que cuando vimos los testamentos especiales en campaña, movilizados, en guerra o hecho prisionero, de no suceder o acontecer la muerte del testador, el testamento otorgado en esas especiales circunstancias caduca, dice la norma, a los 90 días o a los 3 meses, ¿cierto? ¿Por qué la ley dispone la caducidad y no dispone la prescripción? Porque, como bien decía uno de los compañeros, el testamento que ha sido otorgado en esas excepcionales y especiales circunstancias, si no fallece el autor tiene todo el derecho y el campo libre para poder hacer un mejor testamento, ya sea abierto o sea cerrado. Por eso es que la ley dispone la caducidad, la no vigencia, la no eficacia de ese testamento, pero no le quita. Ya no le quita el derecho al testador para poder formular otro testamento más adelante. En cambio, la prescripción definitivamente es una especie de sanción que la ley establece para aquellas personas que, teniendo los derechos, no lo han ejercido durante un determinado plazo por negligencia, descuido o imprudencia. Al acontecer aquello, la ley dispone la prescripción de ese derecho.
Si se acuerdan cuando vimos el tema de, o la materia de obligaciones, dentro de ese libro establecimos dos prescripciones, dos clases de prescripción. La prescripción liberatoria y la prescripción extintiva, ¿cierto? Extingue el derecho. Y la otra, libera de la obligación. En cambio, la prescripción definitivamente cesa de forma total el derecho que no se ha ejercido por un determinado tiempo. De ahí que se hace siempre el típico ejemplo del carnet de la licencia, ¿cierto? Cuando yo voy a realizar algún acto jurídico, porque es mi derecho, lógicamente, con la capacidad de vida, y me solicitan la presentación de mi cédula, si mi cédula está vigente el derecho que tengo a realizar actos jurídicos. Pero si mi cédula está con fecha vencida, su eficacia legal se ha agotado, ¿cierto? El tiempo para el cual ha sido extendido ese documento ha concluido. ¿Qué debo hacer? No es que haya perdido el derecho a no tener cédula o haya perdido el derecho a realizar actos jurídicos. No. Lo único que hago es renovar ese documento y nuevamente se ha generado su eficacia legal. Por tanto, mi derecho para poder realizar actos jurídicos también se regenera al tener el documento habilitado. En cambio, la prescripción no. La prescripción es no ejercitaste, no ejerciste tu derecho durante este determinado plazo sobre este derecho que tienes, sobre esta titularidad que tienes y la ley te sanciona, que es pierdes el derecho. Esa es la prescripción, por no haberlo ejercido por un determinado tiempo. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Sí, doctor, gracias. Ya, ok. Bien, veamos entonces, hemos visto la revocación, la caducidad. Bien. A ver, la doctrina civil reconoce a la... Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Hola. ¿Aló? Hola. Hola, ¿me pueden escuchar, Doctor, chicos? se le escucha. Sí, sí, positivo, positivo. Ya, perfecto. Entonces, la doctrina civil en materia de la sucesión voluntario-testamentaria reconoce la caducidad ipso iure, que nosotros la conocemos como la caducidad de pleno derecho, ¿cierto? Cuando hablamos de cualquier ipso iure, tenemos que entender que es la ley quien dispone el efecto jurídico cualquiera. Lo dice el artículo 1135, el 36, el 40, 41 y el 1215. En cambio, la caducidad ipso facto quiere decir la caducidad de hecho, ¿cierto? Ipso facto quiere decir de hecho, requiere necesariamente de una declaración judicial, previa demostración, ¿sí? De los hechos que pueden generar la caducidad de un testamento, ¿ya? Estos pueden ser, dice la teoría civil, por no sobrevivencia, incapacidad o renuncia del instituido, ojo, del instituido. B, caducidad por perecimiento del bien, el bien ha perecido. Y C, caducidad de las disposiciones testamentarias condicionales, aquellas que fueron sujetas a condición o a un término incierto, ¿no? Algo tiene que pasar para que estas disposiciones o estos derechos de disposición caduquen. En la vida real, ustedes saben bien porque ya están llevando procesal, ¿hay algún acto jurídico, algún instituto jurídico que tenga el denominativo de efecto ipso iure que automáticamente se cumpla o necesariamente tiene que pasar por una decisión judicial? ¿Qué dicen? Cuando digo la ley prohíbe, el Código Civil prohíbe que un contrato de anticréticos sea celebrado en la forma de un documento privado, bajo apercibimiento de nulidad ipso iure, estoy diciendo nulidad de pleno derecho. De
Celebrarse un contrato de anticrético en el formato de un documento privado ocurre la automática e inmediata nulidad o debe de pasar por decisión judicial. ¿Qué dicen? Automático. O sea, no se requiere de un juicio, nada. Es nula y la persona que dio el capital pierde automáticamente su dinero. ¿Es así? El juez es el que lo tiene que decir entonces, doctor. O sea, el juez tiene que interpretar la norma y declararlo. Si es que llegan a un juicio, me imagino. Exactamente. O sea, el término ipso iure, que significa de pleno derecho, de ninguna manera nos está diciendo que, por decir, la nulidad o anulabilidad de algún acto jurídico o documento ocurre de forma automática, ¿cierto? De que no va a tener validez y los actos que se realicen posterior al vicio de nulidad se van a retrotraer a momento de ser declarado judicialmente. Lo que quiere decir que tanto el efecto ipso iure e ipso facto tiene que pasar por una decisión judicial. ¿Ok? Bien, no se olviden eso, ustedes que ya están llevando derecho procesal civil. Bien, ustedes conocen perfectamente qué es una nulidad. Voluntarios o al sorteo en pantalla. ¿Qué es una nulidad, chicos? ¿Qué es la nulidad? Olvídense del tema testamentario, sucesorio. Básicamente, ¿qué es una nulidad? Doctor, tal vez es declarar nulo algún documento que carece de formalidades legales. Que carece de formalidades legales. Declarar nulo un documento. ¿Quién más? ¿Quién más se Es la, acuerda? es la declaración ineficaz de un documento, doctor, por no cumplir con las formalidades del este. Ya, es la declaración de ineficacia legal de un documento por no, ¿qué decías? Porque no cumpla formalidades, las formalidades necesarias. Porque no cumple con las formalidades necesarias. Sí, sí. Bien, a ver, hagamos una cosa para no cortar la idea. Estamos llegando a finalizar la primera sesión. Cortaré aquí la grabación y les paso en 2 minutos o en 1 minuto el nuevo link. ¿Les parece? Está bien, doctor. Ok, ahí les paso.